pum, 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 tras, explosión de poder. Pum, 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 tras, ¿cómo están? Explosión de poder. Bienvenidos a todas y todos a este espacio, a su espacio, a nuestra quinta entrevista de el podcast llamado a ser el número 1 en materia de emprendimiento. Soy Sergio David Villicaña Bedoya y aquí en Cine, Centro Internacional de Networking y Emprendimiento, hoy tenemos a un gran invitado. Me complace, me hace sentir orgulloso, me hace sentir emocionado, porque tengo a una persona que he visto evolucionar, crecer y por supuesto les voy a compartir un poquitito nada más de esta persona que hoy nos acompaña. Él, para empezar, es licenciado en Administración con una maestría en Políticas Públicas y una impresionante trayectoria en la gestión de proyectos, estrategias de desarrollo y análisis político. También es cofundador de una agencia, y ahí me dices tú, y presento a Robert. Robert, ¿cómo se llama esta agencia? Sí, claro que sí. Muy buenas noches a todos. Los saludo con mucho gusto. Es para mí un gustazo estar aquí presente. Les platico de manera muy concreta. Es Foodie Traveler MX. Es una agencia de turismo muy enfocada precisamente en los tours, con un toque en el tema gastronómico. Yo no me gusta el inglés, el Robert es extraordinario en este punto y obviamente pues nos estamos volviendo medios anglosajones. Estoy muy orgulloso y me siento agradecido de que aceptaras y pues nos dieras la oportunidad de tenerte en este espacio, que es tu espacio, que el día de hoy es tu podcast y que es pues para que te conozca mucha gente, que obviamente todos nos encanta esto del emprendimiento. ¿Cómo te sientes de poder estar en Explosión de Poder? Claro que sí. Primero que todo, me siento muy feliz, me siento muy a gusto. Es un gustazo. La verdad es que estoy seguro que lo que les pueda llegar a compartir les va a funcionar, les va a servir. Es esa mi meta principal, poderles compartir tanto motivación, sobre todo información de utilidad. Estoy seguro que este podcast, como bien lo decía, se va a posicionar y será un gustazo estar aquí presente. Así es que, sin más, vamos a darle. Estamos en el camino y vamos a iniciar, mi Robert, porque el tiempo es oro en estos espacios y principalmente sentirme feliz. Ahí, por ejemplo, ya se escuchó que se compartió también en tu dispositivo, así que invitamos a todos tus amigos también a que nos acompañen, a que nos hagan algunas preguntas. Tenemos a nuestra asistente Yoba y, por ejemplo, tenemos ahí a Brian también, que están listos para comentarnos quién nos están acompañando y también para hacernos algunas preguntas específicas que ellos quieran hacerte a ti. Así que los invitamos a que lo hagan. Y pues bueno, quisiera iniciar, Robert. Tú eres una persona pues muy joven. Yo te conocí hace, ¿qué será? ¿Unos 6, 7 años? ¿O estoy en lo incorrecto? No, correcto. Es posible que dentro del rango de 6, 7 años aproximadamente. Unos 6, 7 años. Y yo recuerdo a un Robert distinto, pero a un Robert siempre talentoso y que hoy está emprendiendo su vida de la mejor manera y que estás haciendo algunas cuestiones profesionales. Compártenos actualmente cómo te estás desarrollando, en qué parte te encuentras laborando y pues por supuesto conocerte a partir de ahí y empezar a generar este podcast. Sí, claro que sí, encantadísimo. La verdad es que me siento muy feliz. Saludo con mucho gusto a nuestra audiencia, tanto dentro del podcast como igual a mi familia, a mis contactos, quienes estén viendo por aquí en redes sociales. Los invito igual a seguir la página, por supuesto, estar al pendiente. Y les platico de manera muy concreta. Como saben, también por ahí de repente me gusta compartir, ya sea en Facebook, en Instagram o en WhatsApp, un poquito más personal, un poco de las cosas que estoy haciendo. Ahorita me encuentro actualmente laborando en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Gobierno del Estado de Michoacán. Ha sido un tema bien interesante. Hace poquito, por ahí les compartía, me titulé de la maestría en Políticas Públicas, entonces ya aquí desde la práctica me ha tocado ver mucho, sobre todo de lo que se hace aquí en el Estado, lo cual me ha dejado completamente maravillado. Creo que se está haciendo un trabajo sumamente interesante y el aprendizaje ha sido increíble. Explosión de poder. ¿Por qué digo esto? Porque como pueden escuchar, tenemos a una promesa y a una persona que actualmente ya está dando resultados para nuestro estado y que además, pues de alguna manera
nos logró compartir un poquito de lo que está haciendo, pero tiene algunas otras funciones, es multifacético, también es vicepresidente educativo del Club Juan Llaver Jaufred y también es director del área E3 de Toastmaster Internacional. Entonces él también en su momento nos representó a nivel nacional en comunicación, obviamente en discursos preparados y pues eso fue algo espectacular y a lo cual pues hemos agradecido y pues me siento también con esa confianza de que hoy, después de haber hecho esta pequeña introducción, poderle hacer una pregunta puntual, Robert, que me gustaría que nos compartas, y esta es: ¿cómo fue tu infancia? Obviamente esa infancia, ¿cuáles son esos recuerdos que tú tienes de esos primeros años que te llevaron a este instante? Claro que sí, con mucho gusto. La verdad es que en ese sentido me siento muy feliz de contar que como tal tuve una infancia muy buena. Tengo 2 muy queridos hermanos, pero sobre todo 2 grandes padres que siempre me han estado apoyando, y creo que eso es algo que siempre me gusta destacar en la medida en la que se puede. La realidad es que sí he podido tener una trayectoria, sí he logrado algunas cosas, pero ha sido precisamente gracias a las personas que están a mi alrededor, entre ellas precisamente mi familia, grandes amigos, grandes maestros. Creo que al final del día parte del liderazgo va muy hilado también con todo el equipo que haces. En ese sentido me siento sumamente agradecido, sumamente feliz, porque desde que era pequeño recuerdo que por ahí tíos que me han acompañado de toda la vida, primos, siempre por ahí llegamos a tener algunas inquietudes, aprendizajes, pero sobre todo buenas historias y, cómo no, también muchas risas. Muchas risas, y luego les comparto un poquito ahí como rompiendo el hielo y a manera de lo chiquito que es el mundo. Robert tiene una prima, Berito, o sea, correcto, que fue en la universidad conmigo y que también, bueno, si la universidad y si los momentos hablaran, que en su momento nos reunimos y casualmente platicamos de todo lo que vivimos y pues que tuvimos en común, que en su momento me dice: oye, ¿tú conoces a Robert y todo este rollo? Pues es mi primo, etcétera. Y ahorita que hacías mención a tus primos y a tu familia, y pues yo te felicito, Robert, porque la familia yo creo que sí es ese núcleo que nos permite poder evolucionar y poder subirnos en una plataforma en la cual nos sentimos queridos, y además de sentirnos queridos, nos sentimos con una autoestima que nos permite crecer y evolucionar. Entonces, a este punto me gustaría saber, Robert, ¿qué influencia ha tenido pues tu familia, ya que estás tocando este tema tan importante en tu desarrollo profesional? Lo respondiste, pero ampliando un poquito más: tu papá, tu mamá, tus hermanos. Sí, claro que sí, de manera muy concreta, y de nuevo aprovechando el espacio, en caso de que lo puedan estar siguiendo, les mando por ahí un abrazote. Me da mucho gusto que lo estén viendo, incluso si no es en vivo por ahí grabado, pues seguramente lo estarán por ahí visualizando. De manera bien concreta, la realidad es que he sentido mucho el apoyo, particularmente de mi familia nuclear, por supuesto, hermanos y padres. En concreto, sí hay un cierto grado de carácter que necesita tener un perfil, por ejemplo, de una persona emprendedora. Hay por ahí una frase que me gusta mucho de Steve Jobs, que dice que aquellos que son lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiar al mundo son quienes generalmente lo hacen. Seguramente los que me conocen han escuchado que lo he dicho en más de una ocasión, pero es realmente cierto. Y es en ese sentido que creo que parte del perfil de ser emprendedor es ser muy inquieto y muchas veces incluso llegar a ser rebelde. En ese sentido, no me va a dejar mentir mi familia. De pequeño yo solía ser muy rebelde, entonces se puede decir que es algo que ya he cargado por ahí en el ADN desde pequeño. Dicen algunas historias que también algunos miembros de mi familia, pues bueno, seguramente es de familia, es de herencia, pero sin lugar a dudas el apoyo que me han dado particularmente mis 2 padres, y muy en concreto también mucha guía que me ha brindado mi hermano mayor, ha sido lo que me ha permitido llegar a donde estoy, y en ese sentido me siento profundamente agradecido. ¿Tú eres el del medio? Es correcto. El hermano sándwich, que no se pierdan, la próxima entrevista vendrá un especialista, una psicóloga que nos hablará sobre puntos muy interesantes. Ahora que dice que él está en medio de 2 hermanos, pues tiene pues una gran, pues ahora sí que contenido, una gran historia. ¿Cuál es la diferencia de ser el mayor, de ser el menor o de ser el del medio? Y en este caso, pues me encanta tener una persona que esté en medio, el hermano sándwich. En algún momento incluso, seguramente la audiencia no me va a dejar mentir, se suele decir que los hermanos del medio, y seguramente la experta lo podrá decir mejor que nadie, somos como los más olvidados. O son los del medio y son los que se encargan de regular.
Sí, porque también. muchas veces también, por ejemplo, el chiquito, pues tú te lo imaginarás porque es el chiquito, porque tiene un grado de inmadurez, etcétera, o el mayor porque es el mayor, el que tiene que dar el ejemplo, y el de en medio termina separando estas dos personalidades en el sentido estricto de poderlos hacer que avancen. Te lo digo porque tengo amigos sándwich, Sí. conocidos, o sea, y sí es impresionante, pero no me quiero desviar, simplemente quisiera decir algo importante referente a esto que nos compartías, mi Robert. Claro que va a haber personas que van a ver este video, quizás muchas en este momento, quizás muchas otras lo verán en algunos años. Tuve la experiencia cuando estábamos en pandemia de iniciar con este podcast, de alguna manera pues a distancia, empezar a invitar personas de fuera. Y pues sucedió, no quiero manejar nombres, simplemente hubo una de las personas que entrevisté que era un gran amigo, muy joven, que tuvimos esa entrevista y pues hace aproximadamente un año, de hecho se acaba de cumplir. Y bueno, le voy a mandar un abrazo y un beso hasta el cielo, por supuesto. Y sí, es mi Fer Vive, o sea, porque bueno, luego digo, no voy a mencionar, por no herir susceptibilidades, pero creo que a él le hubiera encantado saber que marcó la diferencia y su podcast, por ejemplo, muchas veces lo llegaron a reproducir personas que no lo habían visto en el momento y como que era una parte de él viviendo a través de esa experiencia y esa plática que tuvimos. Así que esta que es nuestra conversación y que pues por supuesto que hay que ponerle todo el alma y el corazón, porque esto que está aquí no sabemos qué es lo que pueda generar, y me refiero porque yo hacía mis en vivos y te platicaba hace un momento que me invitaran en algún momento a que hiciéramos colaboraciones, pues fue gracias realmente a estar visible y obviamente a entregar alma, corazón y vida, y entonces por eso esto tan personal, a lo mejor estas preguntas que yo te pregunto, pero me gustaría a mí, Robert, que me digas cómo fue ese momento, esa experiencia en tu vida que te hizo elegir el camino en el que te encuentras en este momento. Sí, claro que sí. Sin lugar a dudas, pues una pregunta muy personal, muy profunda, que por aquí les comparto con mucho gusto. Hay algo que en lo personal he podido ir aprendiendo con el tiempo, porque muchas cosas son hasta cierto punto intuitivas, pero no necesariamente entiendes lo que hay detrás de. En específico, en algunos eventos que he llegado a asistir a lo largo de estos últimos 2, 3 años, se ha abordado mucho el tema de cuál es tu causa, o qué es lo que haces, o por qué haces lo que haces. Y en ese Sí. sentido, aunque de manera intuitiva ya tenía una idea del por qué hacía las cosas, fue hasta que hice el ejercicio activamente a sentarme a pensar el por qué, que me di cuenta que mucho del por qué hago lo que hago es porque en su momento las oportunidades que me hubiera encantado encontrar no las pude encontrar. Y precisamente en ese sentido pude vivir con usted un proceso bien interesante, que fue cuando quedé en la incubadora de negocios de León. Claro. En ese momento justamente yo buscaba que hubiera esa oportunidad, ese espacio en la universidad. La realidad es que no se encontraba, al menos no ese nivel, Sí. y de hecho ni siquiera en la ciudad o en el estado. Fue en León, Guanajuato, y fue por ahí un tema internacional, pero fue precisamente a través de este tipo de experiencias que me di cuenta que el por qué me gusta hacer lo que hago es como para poder darle a las personas las oportunidades que a mí me hubiera encantado encontrar. Pasa y muy recurrentemente que hay ciertos puntos que dices, a lo mejor ves hacia afuera, escuchas a algún amigo, escuchas a algún primo que está fuera del estado, que está fuera del país y que te hablan de cuestiones que suceden en países de primer mundo y que muchas veces pues no nos toca vivirlo a nosotros. Entonces es esto que tú nos compartes, mi Robert, y que te lo agradezco porque sí recuerdo cuando tuvimos ese primer acercamiento, cuando llegaste incluso a la coordinación, en ese caso de movilidad, y que empezamos un transitar que de hecho ahí se desprendieron algunos puntos, como el que haya sido campeón estatal de un concurso de oratoria de principiantes, y que de ahí también se ha desarrollado un poquito tu carrera. ¿Tú cómo te sientes en ese punto como orador, por ejemplo? Sí, claro que sí. En ese sentido, la realidad es que es cierto, es una trayectoria que no se hizo en un día, que ha tenido el apoyo de grandes mentores.
Hay algo, no me desvío, al contrario, abordo un poquito poniendo la atención a la audiencia que quisiera compartirles, y es que muchas veces no nos ponemos a pensar, o mejor dicho, para contextualizar un poquito. Tú, amigo, amiga que nos estás escuchando, seguramente en algún punto te has preguntado qué te gustaría hacer de tu vida, o tienes una decisión enfrente y no sabes si tomarla, o si mejor tomar otra opción. De repente te encuentras como en una dicotomía y no sabes cómo por dónde darle. Hay algo bien bonito que en algún momento dijo Steve Jobs, que es conectando los puntos, que dice que conforme tú vas tomando decisiones, se va tejiendo una red que te va a llevar a un camino al que estás destinado, que solamente puedes ver una vez que ya conectaste los puntos, es decir, en retrospectiva. Entonces la invitación a nivel personal es, si por ahí tienes procrastinando alguna idea, alguna decisión, te invito a que tomes acción. Es parte de ser líder, es parte de que puedas llegar a emprender no solamente un negocio, puede ser algún proyecto, una idea, un podcast, precisamente como este espacio, y no me va a dejar mentir, maestro, estoy seguro que cuando grabó el primer episodio no se imaginaba que iba a llegar al momento en el que está, e incluso me atrevo a decir que lo que va a vivir en próximos años todavía no lo está dimensionando y que van a ser cosas increíbles. Dimensiono hacia dónde vamos y sé lo que queremos, pero lo que sí sucede, Robert, lo que sí sucede es que en ocasiones en el camino las personas con las que te rodeas o sus puntos de vista o, por ejemplo, el ánimo con el que te encuentras o la edad que tienes va a determinar muchas situaciones también. O sea, por ejemplo, a lo mejor hoy a mis muchos años, no me importa, 38, no hay ningún pedo en ese sentido. Ya es diferente a hace 8 años que íbamos iniciando ya con una visión clara, pero por ejemplo, sí más o menos dimensiono, más bien no pensaba o no sabía que iba a haber tantos obstáculos, entre ellos emocionales, entre ellos sociales, entre ellos también la gente con la que te rodeas, de que pueden ser tus obstáculos o pueden ser tus vitaminas, porque hay amigos vitaminas, me lo dijo en una ocasión una amiga, pero también hay amigos pues vampiro, que te pueden drenar o te pueden chupar la sangre o las ideas o te pueden quitar la energía, etcétera. Entonces yo sí pienso o soy una persona muy utópica, pero como que siempre cuando quiero algo lo tengo bien claro y aunque me tarde muchos años, llega un momento en el que ahí se da. Pero a mí me gustaría saber tú, por ejemplo, en este sentido, ¿cómo eres? Sí, en ese sentido se puede decir que soy hasta cierto punto divergente en general. Soy muy multidisciplinario, me gusta estar en muchas actividades. Incluso por ahí llegamos a tener un cierto chascarrillo con algunos amigos, porque algunos me dicen como que tengo un perfil o muy emprendedor, luego otros me dicen que tengo un perfil muy político, otros me dicen que tengo un perfil como muy serio. Entonces de repente... O muy rockero. O muy rockero, de hecho, justamente le daba mucho en el clavo, me lo han llegado a decir. Más en la temporada en la que estuve mucho más metido en música y en fotografía y en video. Y que ¿también de repente, hace música y fotografía? Claro que sí. Y que de repente di como un brinco precisamente en el tema, por ejemplo, del emprendimiento, del desarrollo personal, que sí han habido como diversas tangentes, por así decirlo, pero de manera muy concreta y abordando la pregunta es... Sí estoy muy de acuerdo con el tema de que hay que tener visualización. Hay algo que se lo he platicado solamente como a 2 o 3 personas en mi vida, que es, yo en algún momento, sobre todo al inicio de la pandemia, sí me senté a hacer una lista de las cosas que quería hacer, sí. Organizaciones a las que quería entrar, proyectos que quería lograr, estudios que quería realizar, y les puedo decir que más del 80% lo llegué a hacer. Okay. Recuerdo que en algún momento leí un libro, les soy franco, no recuerdo al 100%, pero sé que es muy recomendado, que te habla... sobre todo como del tema de visualización, que es el de Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Sí, por ahí claro. Está muy bueno, que te habla mucho justo como el tema de que lo tengas bien definido con respecto a metas, y en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que menciona de tener esa claridad. De hecho, hay una frase que en algún momento dijo usted que me pareció muy buena, que es la de, no quiero parafrasear, igual me la va a poner. Parafrasea tú. Piensa, camina y habla como quieres llegar a ser para que puedas llegar a serlo. Habla, camina y condúcete como quieres ser hasta que lo seas. ¡Pum! Tras. Sí. Precisamente. Sí. Precisamente. Entonces, en ese sentido, sí ha habido como una claridad. Y aunque han habido una diversidad de áreas, sí llego a tener, por lo menos en cada área, una meta o un enfoque que es en el que me estoy concentrando.
Pues súper bien, me encanta saberlo, porque bueno, luego somos personalidades muy distintas. Y aquí tenemos a Jova también que nos quiere compartir, por ahí no sé si hay alguna pregunta o algún saludo a personas que nos están acompañando, que las vamos a ir repitiendo, mi Robert, y pues les vas mandando saludos. Si los identificas, pues les puedes mandar el mensaje que tú gustes, y pues este es tu espacio, así que vamos a escuchar. Sí, nos está viendo Lisbeth García. Lisbeth García, saludos. Saludos. También Víctor Gaona. Víctor Gaona, saludos Víctor. Y Juana Castro Álvarez. Juana Castro Álvarez. Muchos Así saludos. que un saludo, gracias por estar por aquí con nosotros. Y pues agradecer que puedan compartir esta información, porque luego pasa, Robert, que creemos que nuestras historias no son importantes para los demás. Bueno, yo no creo que nosotros creamos eso, si no, no estaríamos aquí. Pero luego sucede que hay personas que los invitan a un podcast y de pronto van y de pronto cambia su vida porque compartieron de corazón aquellas cosas que les funcionaron, aquellas cosas que no les funcionaron. Y cuando las personas están listas, dicen que aparece el maestro, y dicen también que las personas cuando están listas, pues ven esa telaraña con claridad, como tú lo mencionabas, para ir poniendo como esos puntos que sí me han sucedido, cosas que digo, gracias a esto fue que se generó esto. Si no hubiera sucedido esto, es probable que no se hubiera generado una oportunidad más grande o una visión distinta, porque va cambiando y es normal por nuestra edad, por lo que te decía yo, por cómo te sientes, por tus prioridades. ¿O qué opinas tú? Sí, completamente. De manera muy rápida me gustaría saludar y darles un gran abrazo y agradecerles a todos los que nos están escuchando por ahí, ya sea en vivo o en grabación. Les mando un abrazote, siempre es un gustazo verlos. Y de manera muy concreta, creo que sí hay un tema circunstancial que influye mucho, no solo en la toma de decisiones, sino en tu cosmovisión, por así decirlo, de Claro. la vida. La verdad es que sí, es algo que incluso me asincero mucho y les comparto. Hace poquito salió una convocatoria de Agentes 2030 de gobierno federal, que va muy hilado con Naciones Unidas. Y fue un tema que me hizo mucho choque porque redujeron la edad. El tope era 30 años, bueno, 29 años. Pero ahorita ya no, ya era para 24 años. Entonces, ¿Cómo crees? yo, como se sinceró el maestro también, tengo 27 años, los 20 siempre. Entonces ya no cabía en la convocatoria. Entonces, a pesar de que era algo que había esperado por ahí por un buen tiempo, años, ya no pude participar en esa convocatoria. Y fue como que me puse a hacer un proceso de introspección y sobre todo de recordar y proyectar hacia atrás cómo es que veía la vida. Justamente lo platicábamos cuando me fui a vivir a León y tuve todo el tema de la incubadora. Sí. Y sí ha cambiado mucho la vida y de repente uno sí se llega a preguntar cómo es que llegaste hasta donde estás, porque en ciertos momentos también es válido sentirse perdido. Ese también es otro mensaje que quiero decirle por ahí a la audiencia, es también se vale en algún momento que te preguntes si lo que estás haciendo es algo que te gusta, si estás donde quieres estar, si has logrado lo que has querido lograr, porque justamente eso es lo que te ayuda a salir de tu zona de confort y a que te pongas a preguntar qué es lo que realmente quieres hacer. Sí, y en este tenor de ideas, como normalmente tú nos compartirías, yo sí me doy cuenta, por ejemplo, de hace 7 años que tenías que 20 años. Por ejemplo, yo lo que le diría a todos los que están de aquel lado, sí se van a sorprender si ustedes todos los días de su vida ponen un poquito de su parte para transformar el mundo, se van a sorprender de las cosas extraordinarias que puedan lograr. ¿Qué les podrías decir tú referente a esos momentos que se viven, Robert? No sé si en algún momento tú, por ejemplo, en esta... Pues siendo tan joven, a lo mejor lograr cosas interesantes te han hecho perder un poquito el camino, el piso. ¿Has sentido alguna vez o has volteado hacia atrás y has dicho, sí, entiendo a lo que se refieren cuando la gente se marea, etcétera? ¿O jamás te ha sucedido algo como de este tipo? Totalmente, en todo el sentido de la palabra, tanto por ahí que tiendas a tener tus prioridades no claras en el sentido en el que no estén alineadas con tus metas. Y eso es bien importante porque quiero abordar ahí un tema que en lo personal tal vez no me siento del todo como un experto para opinar, pero les voy a platicar desde la parte empírica, desde mi experiencia, que es el tema de equilibrar la vida.
Al inicio, justamente en la parte más joven, me dediqué muy de lleno, por ejemplo, a proyectos, a leer, a participar. Y si hubo, entre comillas, algunas experiencias que quizás pude haber perdido, dependiendo, por supuesto, de la mica o del lente con el que se le mire. Sí, sí, sí. Pero sí me di cuenta que no llegué a tener ese equilibrio. O por ejemplo, quizás en algún otro momento de mi vida que le di demasiada importancia, por ejemplo, a una pareja, o muchas veces incluso el tema familiar, o que empiezas a tener como por ahí algunas prioridades invertidas, que ojo, no estoy diciendo que una sea más importante que la otra, sino que precisamente tú tengas la claridad de qué es lo que quieres lograr. A mí hay algo que me encantó mucho, francamente no recuerdo en qué libro lo leí, pero que te decía, siempre que quieras ganar algo, vas a tener que sacrificar algo. Entonces, no solamente se trata de que tengas claro de qué quieres, sino de qué estás dispuesto a sacrificar para tener eso que quieres. Y muchas veces va en ese sentido también el tema de la prioridad. ¿Cuántos de los que nos escuchan, y no necesariamente tiene que ser a lo mejor en temas, por ejemplo, de comunicación o de emprendimiento, pero cuántos quieren estar en el gym, quieren salir con los amigos, estar con la familia, comer, hacer y deshacer, pero a la vez lograr ciertas cosas que se contraponen? Entonces, lo hilo mucho con lo que estamos platicando, es un tema de tener claridad de visión. Claridad de visión. Y bueno, esta pregunta simple pero muy directa, ¿cómo se llama esa pareja con la que le dedicaste mucho tiempo? ¡Ah! No es cierto, no es cierto, es mentira, no. No hay que ser incómodos, no va por ahí. Más bien, yo quisiera preguntarte, mi Robert, por ejemplo, ¿qué es lo que te ha motivado a ti a estar en estos proyectos de impacto social? O sea, ¿qué es lo que te ha motivado a ti a estar en los proyectos de impacto social? Sí, claro que sí. Hay algo, retomando un poquito lo último que mencionábamos, es sí que dejar claro que al final del día todas las personas te ayudan a llegar a donde estás. O sea, independientemente de la historia de vida que puedas tener con ellas, muchas veces se convierten en grandes maestros, llámese en amigos, llámese ya sean parejas, familias, claro, personas, que sí te pueden ayudar a aprender, a tener lecciones. Entonces no es tanto que sea un comentario dirigido hacia alguien, pero sí me parece bien importante, porque hay un estigma bien marcado en la sociedad del tema, por ejemplo, de quién te hizo tanto daño, o que te pones como a pensar en otras cosas, y siento que muchas veces nos dejamos llevar más por eso, y nos desvía mucho, sobre todo, precisamente de lo que queremos llegar a ser. Sí, definitivamente. Fíjate que ahorita que te hacías la pregunta anterior a este chascarrillo, porque la verdad fue una broma nada más, sí, porque pues es algo ahí que se comenta, o sea, que llega a suceder. Recuerdo que se la hice a un cantante, no voy a mencionar el nombre porque, bueno, luego nos vetan o etcétera, y se molestó, o sea, cuando le pregunté si en algún momento había perdido, por ejemplo, el piso, o sea, si en algún momento, porque es bien válido, o sea, por ejemplo, yo pienso que esto tiene mucho que ver con quién nos educó, tiene que ver con quién nos formó y tiene que ver con quién nos hemos rodeado y tiene que ver en cómo hemos evolucionado y por supuesto que llega un momento en el que cuando sentimos que van llegando esos proyectos o van llegando esos momentos importantes, a lo mejor nos sentimos importantes y luego también depende del cristal con quien te esté, con los ojos del quien te esté viendo, ¿no? O sea, porque luego también pues no es que se te suban y que simple y sencillamente las situaciones que estás viviendo en el momento van por un camino que de alguna manera impacta positivo o negativamente. Entonces, por eso te preguntaba tus proyectos, por ejemplo, de impacto social, ¿por qué era que los estabas desarrollando? Y nos decías que quieres que impacte a la gente, pero ¿algún sector en particular? Sí, totalmente. En ese sentido me gusta mucho trabajar el tema de juventud, el tema de emprendimiento y el tema de comunicación. Es algo que sí se ha podido hilar de cierta manera. Y más allá en general del tema partidista, algo que sí tiendo a recomendar es también el tener la conciencia cívica y la participación política. Al final del día, ser parte de una sociedad también implica que tengas que estar en la toma de decisiones o que por lo menos seas consciente de la toma de decisiones que se está llevando, independientemente del partido, independientemente de la ideología, pero que por lo menos tengas una conciencia porque sí o sí, de manera directa o quizás un poco más indirecta, va a tener un impacto en tu vida. Eso es algo que sí me gusta por ahí comentar muchísimo, pero de manera bien concreta estoy un poquito más orientado al tema, por así decirlo, como de juventudes, de emprendimiento y de comunicación. Sí, mira, yo le digo a mis alumnos, todo, absolutamente todo es política.
queramos o no, al final del día dicen no quieres entrar en conflicto, no hables de religión, no hables de política, sin embargo creo yo que sí debemos de entender que somos una marca personal, o sea, yo hoy tengo aquí una marca personal que creo que va a crecer mucho en los próximos años, que es Roberto Gómez, y entonces sí considero que todos estos proyectos que nosotros vamos eligiendo nos van dando la pauta para que la gente nos conozca, para que conozca las maneras en las que nos conducimos, para ir creando un prestigio, etcétera, etcétera. Entonces, mi Robert, has trabajado en sectores muy variados, o sea, esto es algo Sí. que a mí me sorprende mucho, desde la parte de gobierno hasta la parte de la contaduría, hasta la parte del turismo o la parte de las políticas públicas. Y aquí es donde cabe preguntarte cuál ha sido una de las lecciones más valiosas que has aprendido pues a lo largo de tu carrera. Sí, totalmente. Justamente me considero una persona de cierta manera multidisciplinaria, Sí. pero no necesariamente que seas experto en todo, como todólogo. Es un perfil por ahí bien complicado, que muchas veces como emprendedor, por el contexto y la circunstancia que te toca, pues necesitas abordarlo sobre todo por limitantes, particularmente, por ejemplo, de presupuesto. Hay una analogía que me gusta mucho que de hecho es el hombre orquesta, que muchas veces cuando estás iniciando tu proyecto, tu emprendimiento, ya sea social, político y demás, que toca ser el que toma las fotos, el que hace los lives, el que comenta, el que hace todo. Y muchas veces eso se complica, pero naturalmente por tus condiciones y tus circunstancias, pues te toca por ahí echarle. Pero de manera muy concreta, una lección que sí me ha gustado muchísimo es que nosotros tendemos a pensar que todas las áreas, ya sea del conocimiento o simplemente del ser humano, están aisladas y no es cierto. La realidad es que todo está muy conectado. Hubo varias cosas que me parecieron bien interesantes, que por ejemplo en su momento en la licenciatura en administración veíamos por ahí, por ejemplo, a Weber, a Max Weber, con el tema, por ejemplo, quizás de sistemas o un poquito de temas de la teoría de la administración, pero sorprendentemente, incluso cuando estuve estudiando política, lo llegué a ver, y en matemáticas lo llegué a ver, y en otro tipo de disciplinas o de ciencias, dependiendo del ojo con el que se mire, se utilizan muchas de las mismas referencias porque el conocimiento humano es universal. Entonces no es que exista solamente el área de la física y que el área de la física no tenga nada que ver con la de la administración, o que la de la administración no tenga nada que ver con la medicina. Al final del día todo está conectado y creo que eso es precisamente lo que me ha ayudado a catapultar o a catalizar de cierta forma los resultados que he tenido. Porque muchas veces sí me han llegado a decir, pero es que tú estás como en todo y a la vez en nada. Y de cierta manera entiendo que tal vez se pueda percibir en ese sentido, como decíamos hace ratito, de repente te ves muy rockero, de repente es muy político, te ves muy de todo. Pero es precisamente el tener por lo menos una generalidad lo que te ayuda a tener un muy buen criterio, o por lo menos tener una mejor idea de qué quieres hacer. Y diferenciarte también, o sea, porque al final del día eres tu propia marca, y cuando eres tu propia marca, o sea, puedes tener como que esa parte camaleónica, que si tú te sientes bien y si no es algo que te esté causando un conflicto, pues está perfecto. Malo cuando a lo mejor te causa un conflicto, o sea, porque yo a lo mejor también he tenido esta parte de a lo mejor diversificarme, y sí ha llegado un momento en el que digo, no, o sea, pero eso también me lleva a poner el límite de decir, hasta aquí, o sea, ya no voy a hacer otra licenciatura, por ejemplo, o sea, ya tengo 3 o voy por la tercera, entonces como que ahí me detengo, pero esto es gracias también a que vas probando y en efecto sabes a qué es a lo que te quieres dedicar, que al final del día es este punto tan importante que es el poder de la especialización, y que ya tú irás definiendo también en qué es en lo que tú te quieres especializar. Y desde lo que comentas, por ejemplo, el hombre orquesta, yo te podré decir que probablemente yo me encuentro en esa etapa en la cual, como tú lo decías, a lo mejor nos empezamos a diversificar y a lo mejor somos 3 personas y a lo mejor ya va a empezar a llegar más gente y a lo mejor estamos tomando muy en serio pues este camino, por un lado del podcast, por otro lado del emprendimiento, de un centro como te lo compartía, y que no tiene por qué estar peleada una cosa con la otra, aunque sí le he llegado a decir a mis alumnos, porque muchas veces no vamos a aprender en cabeza ajena, sí les he dicho, aprendan a especializarse y aprendan a tomar decisiones rápidas, porque también el tiempo, pues creo que es lo más importante que tenemos, es el activo más importante, y quien toma las decisiones más rápidas muchas veces es el que llega primero a esa meta. Entonces, pues
¿Qué opinas tú con respecto al tiempo y qué opinas tú con respecto a la especialización de los proyectos? Claro que sí, en ese sentido no podría estar más de acuerdo y no quiero que parezca contradictorio. Al contrario, personalmente me ha Pero tocado... lo voy a contradecir. Personalmente incluso me ha tocado el tema de parálisis por análisis, Sí. que es algo que sucede mucho. De repente por estar sobrepensando las cosas, no tomas acción. Y dijo algo bien importante y que es clave en esta sociedad, que es la velocidad con la que tomas acción. Sí importa con respecto al impacto que puedes tener. No es lo mismo ser pionero, no es lo mismo ser de los primeros, que ser el que realizó por 20ª ocasión la misma acción. No va a tener el mismo impacto. Y es precisamente en ese sentido que me parece muy adecuado el tema de sí tener... de hecho hay una máxima por ahí, para los que me tengan en WhatsApp, van a ver que es una frase, o sea, es mi estado, valga la redundancia, ¿Sí? que aparece desde hace como 7 años, que es una de las máximas de Lean Startup, que es falla rápido, falla barato y aprende mucho. En el mundo de las startups es uno de los principios. Si te vas a equivocar, que eso lo vamos a hacer todos, somos seres humanos, lo mejor es que lo hagas lo más rápido, lo más barato posible para que aprendas de ello. Bien dicen también por ahí que el ser humano es el único animal que se tropieza con la misma roca más de una vez. Pero justamente la idea no nada más es que te equivoques rápido, sino que puedas aprender de ello. Y con respecto al tema de especialización, sí, claro, creo que también ahí es bien importante, va muy de la mano, que conozcas tus fortalezas. Porque muchas veces hay algo en lo que quieres destacarte, sobre todo, por ejemplo, en generaciones más jóvenes que quieren, por ejemplo, ser influencers, youtubers, instagramers, etcétera, etcétera, pero muchas veces ni tienen el conocimiento, ni tienen la vocación y quieren solamente la recompensa, pero no quieren todo el proceso. Entonces es bien importante, una, que reconozcan qué fortalezas tienen, dos, y que va muy lado, pues las debilidades, pero también que sepan cuál es el proceso para tener la recompensa. Y lo hilo con la frase que decía hace ratito, o sea, si tú quieres ganar algo, tienes que sacrificar algo. Entonces, en ese sentido iría mi comentario. No, y claro, fíjate, por ejemplo, ahí está un amigo que actualmente está creciendo grandemente con su empresa de sinergéticos que se llama Jorge Cerratos, que le mando un saludo hasta Guadalajara, y pues estoy muy orgulloso de todo el proyecto que él ha ido desarrollando, y tiene un libro que habla sobre visibilidad. Sí, hazte visible y, por ejemplo, referente a lo que tú nos estás compartiendo, por ejemplo, de equivócate rápido. Sí, equivócate rápido. ¿Estás de acuerdo con equivocarte rápido? Es sí, la idea, hay sí. que equivocarnos rápido y hay que hacer la acción imperfecta, o sea, hay que hacer las cosas, en el camino vamos a ir perfeccionando y, por ejemplo, si vamos a hacer 10 intentos y nos vamos a equivocar 7, que sería en este sentido de lo que estás compartiendo, porque es importante el tiempo y con la rapidez con la que lo hagas. Por ejemplo, que si tienes 3 momentos importantes a los que te fue bien, bueno, la próxima vez, por ejemplo, va a estar el que hizo 3 intentos y los 3 fueron perfectos, y va a estar el que hizo 10 intentos y tuvo 3 igual empates, como quien dice, pero el que hizo 10 intentos tiene 7 errores. Y tuvo 7 aprendizajes adicionales a los que tuvo el que únicamente tuvo 3 aciertos perfectos, ¿no? Y entonces viene después la que dice, después la próxima vez va a haber, por ejemplo, 10 intentos y vas a tener 7 bien, mientras que el otro va a hacer otros 3 bien y así sucesivamente. Entonces, también para que sepan que los intentos y los errores pues nos van a llevar al éxito. De hecho, hay un programa que se llama Focus Nice, que me estaba comentando hace un momento mi amigo Pablo Ferreira de Grupo Perlo, que me decía, por ejemplo, que hoy se hicieron entrevistas en este espacio con los que van a ser los ponentes dentro de este pues programa que yo estuve hace como 2 años más o menos, y que lo disfruté mucho porque es como una modalidad distinta, es ir y platicar de tus defectos, no defectos, sino de tus derrotas, de aquellos emprendimientos que trataste de hacer pero que al final del día pues no llegaron a buen fin, pero que te permitieron ser la persona que hoy eres y que probablemente sin que tú lo digas pues eres una persona de éxito. Entonces, ¿tú qué opinas de los errores? Sí, totalmente de acuerdo. Justamente este tipo de eventos, las Fuck Up Nights, son de mis eventos favoritos. La primera vez que asistí a uno, tiene ya por ahí algunos añitos, fue precisamente en León, cuando estuve en la incubadora en Startup México. Y te cambia muy cañón el chip, porque aquí en México tendemos a estigmatizar mucho el error, el fracaso. Sí. Es algo bien difícil, nadie de la audiencia me va a dejar mentir.
¿Cuántas veces te llegaste a equivocar y te decían, es que eres un tal cual, etcétera, etcétera? Y se castiga muchísimo y se cancela muchísimo el tema del equivocarte. Mientras en otras culturas, como puede llegar a ser la americana, pero particularmente en el ecosistema startup, muchas veces se celebra por ahí el tema de los fracasos. A mí algo que me voló la mente en el tema precisamente del emprendimiento del mundo startup, en la incubadora de Startup México, Sí. platicaban algunos que habían estado en Silicon Valley, que allá era muy común que cuando una empresa quebrara o incluso tuviera por ahí algún fallo de mercado, no es que se tiraran al suelo, sino que muchas veces se hacían fiestas para celebrar. Hay incluso una frase por ahí del inventor de la bombilla, de Thomas Edison, Sí. que le preguntan, no recuerdo el número exacto, pero digamos 1000. 1000 veces intentó hacer una bombilla, pero hasta la 1001 le salió. Entonces un periodista, como a modo de crítica, le decía, ¿cómo es que te equivocaste tanto? Y él decía, no me equivoqué, no fracasé, que fueron 1000 formas de cómo no hacer una bombilla. Claro. Es lo que descubrí. Y en ese sentido comulgo mucho. Estoy seguro que el haber participado en ese evento, también el compartir la experiencia, es algo que en primera instancia es incómodo, también para los ponentes, incluso para la audiencia puede ser algo que les sorprenda, porque estamos acostumbrados a ver puros éxitos. Normalmente que se publica en redes sociales. Lo bueno que hiciste, lo bien que te va, lo feliz que eres, todo lo que tienes, etc. Entonces socialmente es algo que sí está muy castigado. Pero todos nos equivocamos, es algo de la naturaleza humana. Entonces, con respecto al error y con respecto a este tipo de eventos, lo celebro muchísimo y sobre todo sí invito a la audiencia a no casarse con el tema de querer ser perfecto, porque perfecto es solamente Dios. Claro, todos somos perfectibles. Y por aquí Jova está muy inquieta desde hace ratito diciéndome, ay, aquí hay alguien o algo, así que coméntanos, por favor, ¿quién nos está acompañando? Nicolás Pedraza, Nicolás Pedraza, saludos, pariente. Alicia Lara, Alicia, saludos. Diego Pérez. Diego Pérez, ¿nuestro Diego? Nuestro Diego. Dice, saludos amigos, qué buen invitado. Y luego menciona, me gustaría preguntar algo a Robert, ¿algún consejo que puedas compartir a los emprendedores? Adelante, mi Robert, ¿qué consejo le darías a los emprendedores? Claro que sí, Diego, te saludo con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo, pero de manera muy concreta abordo la pregunta que muy amablemente por aquí nos compartes. Consejos muchísimos, pero el principal es tomar acción, que no te quedes en parálisis por análisis, independientemente del proyecto que tengas en mente. No se trata de esperar el momento perfecto. Hay de hecho una máxima que es tener un producto mínimo viable o un MVP, como les dicen ellos, que no necesariamente es que tengas un producto terminado. Muchas veces incluso, por ejemplo en el mundo de Silicon Valley, con solamente los frameworks o con solamente capturas de pantalla o incluso con videos, sin necesariamente tener una sola línea de código, han podido validar ideas de negocio. Entonces, si ya tienes por ahí un proyecto, ya tienes por ahí una idea, no te esperes a tener ya sea el equipo técnico, el equipo con respecto a personas, pero toma esa decisión, toma ese primer paso y estoy seguro que vas a aprender muchísimo. Ahí está la máxima. Claro. Falla rápido, falla mucho y aprende, falla rápido, falla barato y aprende mucho. Esa es la clave. Tras, ahí está una explosión de poder, ¿sabes? Y más porque es la acción imperfecta también, mi Dieguito. O sea, hacer la acción imperfecta de alguna manera, lo que nos dice Robert, va por este sentido. Adelante, Jova. Y Lisbeth García Lisbeth García, saludos. les dice, les mando un fuerte abrazo, saludos. Lisbeth, ¿es nuestra Lisbeth? ¿O no sabes quién es? Saludos, No, Liz. Es Liz, mi novia. Sí, Ah, sí, sí. Liz, te queremos mucho. Ah, yo digo, y es nuestra Lisbeth, porque también está Liz, que es de Zaguayo, y por eso Sí, pensé, dije también. justo. Y ahorita cuando decía, es nuestro Diego, porque Diego es el presidente del club Juan Jauber Jaufred, del cual los dos formamos parte desde que se inició, desde hace 6 años. Sí. Entonces, pues un saludo, Diego, y estoy esperando a que me confirmes, porque bueno, ya estoy quemando la primicia, pero pues te queremos tener por aquí como presidente de este gran club. ¿Algo más, Jovis, por ahí? Creo que hasta el momento, hasta ahí vamos. También, mi Robert, además, pues sabemos que tu formación académica principalmente ha sido en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero también sé que has tenido oportunidad, pues oportunidades increíbles, ¿no? Como participar en programas de jóvenes. Por ejemplo, no sé si sigues siendo presidente de uno de estos programas.
¿De cuál en específico sería? Pues tú dime de cuál eres ok, presidente. Sí, por supuesto. En su momento estuve como presidente en el capítulo estudiantil de Coparmex en la Universidad Michoacana. Ok. No, ya tengo por ahí un ratito que no. Pero hay otro que es que es en inglés. Sí, en Global Shapers. Ok. ¿Pudiera ser Global Shapers Morelia? Global. Sí. Global. Entonces, aquí cómo te has desarrollado, platícales a los chavos, diles de qué trata, invítalos por favor, porque luego pues nos desconectamos un poquito como de empaparnos más como de estas instituciones. ¿Qué es, para empezar? Sí, claro que sí. De manera muy, muy rápida, muy concreta, como les decía, con respecto al tema multidisciplinario, esta confusión de cierta manera nace porque me gusta estar en varias organizaciones y me encuentro activo en varias organizaciones. Muy en concreto, ¿qué es Global Shapers? Global Shapers es una iniciativa del Foro Económico Mundial. En este caso, es una iniciativa que busca impulsar a los jóvenes con una percepción global desde la Agenda 2030 que puedan tener un impacto en su comunidad. Somos jóvenes, los que formamos parte de Hubs, que de hecho estamos en 500 ciudades en 155 países. Y ahí tengo el gusto de ser oficial de impacto. En estos momentos soy por ahí el que ayuda a coordinar un poquito los proyectos, pero he de decir que los grandes liderazgos que tenemos por ahí en el Hub ayudan a que mi trabajo sea muchísimo más sencillo porque ya tienen una muy buena claridad, de nuevo retomando el tema de claridad, y para los que no, por ahí rebotando ideas, siempre podemos llegar a aterrizar mucho las ideas. Pero específicamente en Global Shapers se busca tener un impacto social en diferentes áreas, no solo temas de emprendimiento, que también se manejan, pero va desde el tema de tu comunidad, el tema de lo ambiental, el tema de participación ciudadana, todos los temas que se puedan imaginar y que tengan injerencia en su ciudad, en su comunidad. Por ahí los abordamos desde Global Shapers. Qué interesante, y hacerles la invitación a todos aquellos jóvenes que están buscando evolucionar, crecer, pues creo que es una oportunidad importante para poderla... De hecho, y perdón que interrumpa, se me fue, justamente estamos en apertura de la convocatoria para que se inscriban. Por ahí Okay, que hago un adelante. espacio publicitario Sí, no, muy breve. 200,000 pesos. No, Y ahí va el patrocinio. Este episodio es auspiciado por... No, adelante, Sí. hazles la invitación de manera formal. A mí no hay nada más que me encante que los jóvenes puedan crecer. Claro que sí, muchísimas gracias. Ahí está la invitación. Es para jóvenes de 17 a 27 años que quieran tener un impacto, que quieran sumarse a una comunidad de líderes para trabajar por la ciudad. Por ahí está Global Shapers Morelia. Lo pueden checar en redes sociales. Muchas gracias por el espacio y continuamos con el episodio. Luego, bueno, yo le doy como el espacio a mi Robert porque la verdad es que mi dislexia en ocasiones cuando yo intento como que tomar pues estos nombres a lo mejor que son anglosajones, pues cuesta como que trabajo y no quiero como que cajetearla, pero igual estamos en confianza. También que sé que estás en Times en Harvard, o ¿cómo es? Harvard. Ah, sí, justo en la Y Harvard. yo, Harvard. La Harvard Kennedy. Times. No, es Leadership in Tumultuous Times. También yo por aquí puedo estarlo pronunciando un poquito mal. Pero quiero contar una anécdota bien rápida porque es algo que nos sucede como latinos bien curioso y bien interesante. Hace poquito tuve el gusto de participar en la cumbre mundial del Banco, en la cumbre juvenil anual del Banco Mundial, Ok. donde participan jóvenes de todas las nacionalidades del mundo, pues lo auspicia el Banco Mundial. No quiero hablar mal de ninguna nacionalidad, simplemente remarcar que nosotros como latinos tendemos a pensar que nuestra pronunciación es mala, pero hay otras culturas, como puede ser algunas asiáticas es el continente, pueden ser varios países, o incluso de la India, que tienen un acento muy marcado, pero lo curioso es que ellos, en lugar de intentar asegurarse que se les entienda, claro, ellos creen que es obligación de la otra persona entenderles. Entonces es un choque bien fuerte porque a lo mejor nosotros tenemos este tema, porque me incluyo, a pesar de que sé inglés, la verdad es que en más de una ocasión, sobre todo el tema de pronunciación, me llego a cohibir, pero es bien curioso que es algo cultural que tenemos aquí. Pero sí, por ahí está la anécdota. Entonces no hay que dejar de practicar inglés, pero también no tengan miedo de pronunciarlo, porque al final del día es parte de lo que le da el toque latino, que mucho se habla en Estados Unidos y en las series que se refleja ese acento latino. No, pero también a quien le guste, porque yo me peleaba mucho con mi persona cuando decía, es que tienes, y luego me pongo a pensar y digo, ¿por qué tienes? O sea, creo que sí tiene que ser, ¿qué quieres? Para que entonces en su momento las cosas se puedan dar.
Sí, yo entiendo, muchas veces también no voy a quitarme esa responsabilidad, que si te vas a atrever a hacer alguna entrevista, pues no me voy a poner yo a hacer una entrevista en inglés, porque para empezar, pues si no tengo como que puntos exactos, pero tienes razón tú, en el sentido de que todos aquellos jóvenes a los que sí se les facilite, porque luego nos falta la parte del rapport o la parte de ponernos como en los zapatitos de las otras personas, y saber que así como existen a lo mejor situaciones, no sé, a quien le falta una mano, pues también está el que a lo mejor su cerebro no conecta las conexiones, no tiene las conexiones neuronales indicadas, porque luego eso no lo vemos, no vemos que las condiciones neuronales no son las mismas para unos que para los otros. O sea, yo he visto gente que, por ejemplo, habla muy bien inglés, pero, por ejemplo, no puede hilar un paso de baile. O por ejemplo, al revés, bailan extraordinariamente bien, pero sus habilidades en diferentes ramos pues, son como distintos. Y perdemos esto de vista y pues viene también esto que se decía, ¿no? El ejemplo que decían, ¿cómo vas a juzgar a un pez por su habilidad para subir un árbol? ¿O cómo vas a juzgar a un mono por su habilidad de nadar y bajar 100 metros en el mar? A lo mejor yo le estoy parafraseando y poniendo un poquito de mi parte. Pero creo que tiene también muchas veces que ver. Yo por mi parte he querido voltear más a ver cuáles son aquellas fortalezas que estar enfocándome como de, pues esta ya es una debilidad y a lo mejor si disfrutara pulir esa debilidad, no sé, me encanta cantar. Y lo hago y me encanta, pero canto horrible. Pero no es como que me sienta mal, sino que no lo voy a dejar de hacer porque disfruto hacerlo, ¿sabes? Sí. Entonces, si yo disfrutara aprender, por ejemplo, un idioma extranjero, pues lo haría, pero me he dado cuenta que es algo que no es algo que me entretenga o me encante. Y bueno, espero que este comentario pues abra diferentes puntos de vista. ¿Qué opinas tú sobre esto? Sí, hay algo bien concreto que sí quisiera comentar, que de cierta manera es más que extrapolándolo, viéndolo como desde una perspectiva quizás un poquito más amplia, como coloquialmente se dice, viéndolo desde arriba, que es algo que también quisiera como mencionar, es que no hay una verdad absoluta, o sea, no hay como que alguien tenga la verdad absoluta y tenga toda la razón. No. Naturalmente todos vamos a hablar desde nuestra trinchera, nuestras circunstancias, nuestras afinidades. Como nos fue en el gustos, rancho, como dicen, en el como baile. Como fue en la feria o en el baile, ambas son válidas. Y, por ejemplo, ahorita me parece bien interesante porque es muy cierto eso, o sea, no necesariamente tienes que adaptarte a lo que te diga la sociedad, incluyendo quizás el mensaje que se pueda estar compartiendo de mi parte en este momento. Simplemente que tomes lo que te sirva y lo que no, pues claro, se vale desechar. Pero, por ejemplo, a mí me parece bien interesante que si hay como un molde que socialmente se quiere construir y que muchas veces cuando te sales de ese molde como que sí está muy castigado. Y entonces muchas veces hay personas que quizás no tienen la afinidad con las matemáticas, por poner un ejemplo, por supuesto, y ya por eso se les llega a criticar o incluso a llegar a preguntar si realmente tienen un tema de inteligencia, cuando a lo mejor pueden tener otras áreas en las que sean genios incluso. Totalmente de acuerdo. No, genial, y más que hemos visto historias repetidas porque luego somos más resilientes, sí. Cuando nos enfrentamos más a esta parte del fracaso y fíjate, yo de hecho, pues yo sí disfruto muchas veces esos puntos, y hay un estudio que habla de por qué son más exitosas las personas, y no estoy diciéndoles, y creo que en algún episodio anterior también hablamos un poquito sobre esto, no estoy diciendo que no estudien y no estoy diciendo que no le echen muchas ganas y que no busquen un premio Padre de la Patria, ejemplo, que es el máximo premio que se da en nuestra universidad, la Universidad Michoacana, que es el 10 cerrado, pero dice que las personas que tienden a reprobar o las personas a las que no les fue muy bien en la universidad, muchas veces tienden, no todos, pero muchos de ellos tienden a ser más exitosos que los que llevaban puro 10. ¿En qué sentido? Decían que el estudio giraba en torno a que las personas que siempre estaban acostumbradas a que les iba bien y que tenían el 10 y etcétera, no eran tan resilientes como los que no tenían esos resultados. Y yo sí lo he visto en mayor medida. Tuve grupos numerosos en la universidad, 60 personas, y por ejemplo, sí creo que personas que no eran tan destacadas son los que más destacados son actualmente, fíjate.
y no me estoy refiriendo a nadie en particular para que nadie se lo ponga, pero sí me he dado cuenta, y el estudio dice que tiene que ver por la resiliencia, porque se acostumbran me equivoqué, lo que estábamos diciendo, equivócate rápido. Y las personas muchas veces no se atreven a dar el paso porque sienten que se van a equivocar y terminan pues no haciendo nada, porque se convierte en algo que tú has mencionado en 2, 3 ocasiones, como es esto de el análisis causa parálisis, ¿no? Totalmente. Mi Robert, pues mira, entre unas y otras, pero sé que eres cofundador de una agencia de tours, lo cual es muy, pues, diferente a tu trabajo en gobierno y a la parte de la contabilidad. ¿Tú eres administrador y contador? No, administrador. Ajá. Y, o sea, soy licenciado en administración. Llegué hasta 7º semestre en la licenciatura en mercadotecnia. Ok. Y también estudié la maestría en políticas públicas. Sí, que era parte de lo... Sí. Pero sí recordaba que tenías 2 de ciencias administrativas, nada más no tenía como... Pero como hablabas de las matemáticas, dije, bueno, pues a lo mejor por ahí va. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo surgió esta idea de esta agencia? ¿Y qué has aprendido al momento de emprender en una industria tan diferente? Sí, claro que sí. En ese sentido también le mando un saludo muy grande a un amigo que precisamente es con el que lo cofundé, con Hugo Mendoza. Saludos a Huguito. Sí, justo con Hugo. Y la verdad es que por ahí nació mucho de la inquietud de que nosotros ya realizábamos algunos viajes universitarios. También por eso menciono que sí tienes que considerar un tema de fortalezas e incluso de circunstancias. Nosotros ya para cuando estábamos... cabe destacar, esto que estoy mencionando un poquito fue antes de la pandemia, lo cual también tuvo muchos cambios, pero antes de ello ya realizábamos varios viajes universitarios, visitas a Santa Clara del Cobre, cuando por parte del IMEF, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, en su capítulo universitario, hasta parece patrocinio, ¿verdad? Otro patrocinio. Otro patrocinio. También realizábamos muchos viajes. También tuve el gusto de ser consejero técnico ahí en la facultad y precisamente también de parte de dirección llegamos a organizar por ahí un par de viajecitos y fue como de ahí que nació esta inquietud. A los dos nos encantaba mucho viajar y fue que en algún punto nos preguntamos, oye, pues podemos profesionalizar esto e incluso llegar a ser precisamente un emprendimiento. Ya habíamos participado en un par de proyectos y pues fue de ahí que nació. Mi Robert, pues mira qué interesante. Saludos a Hugo, por supuesto, también un exalumno ahí de la facultad y bueno, una persona a la que estimamos y que le mandamos un gran saludo. Y me gustaría en este sentido, mi Robert, preguntarte, ¿cuál ha sido uno de los retos personales más grandes que has enfrentado y cómo es que los superaste? Claro que sí. Personalmente aquí me abro mucho y les platico. Uno de los más grandes yo creo que ha sido el tema del síndrome del emprendedor. Perdón, del impostor. Okay. El emprendedor soy yo. El síndrome del impostor. Abre un libro que se llame El síndrome del emprendedor. Ya tenemos ya tienes el título. Ya tenemos el título. Sí, la verdad es que el tema del síndrome del impostor, que doy contexto para quienes quizás no lo conozcan, y si hay alguien que conozca más el término, sobre todo alguien que tenga como por ahí estudios más en la parte psicológica, la psicología, lo pueda decir, pero básicamente el síndrome del impostor, a grosso modo o de manera muy coloquial, es cuando no te sientes totalmente cómodo en la situación en la que estás y muchas veces te preguntas, sobre todo hacia adentro, hacia ti mismo, de forma introspectiva, si realmente mereces estar donde estás, o si realmente sabes lo que sabes, o si realmente eres competente, vaya, para estar en el lugar en el que estás. Y eso me llegó a pasar muchísimas ocasiones, en diversos espacios, en diversas organizaciones, donde de repente habían perfilazos, tanto locales como nacionales e incluso internacionales, y de repente uno sí llega quizás como a achicarse a dudar, a dudar de uno chiquito. mismo, totalmente. Sí. Entonces, a pesar de ello, sí me abro y les platico. En algún momento todos lo llegamos a sentir, o al menos puedo hablar por mí, yo lo he llegado a sentir. Entonces, sé que hay muchas personas, sobre todo con este auge de las redes sociales, de las celebridades, de los influencers, donde ya un chavito de 15 años ganó la Olimpiada Mundial de tal cosa y otro a los 17 ya es multimillonario porque vendió XYZ y de repente dices tú, ¿qué estás haciendo con mi vida? Entonces eso es algo que quisiera compartirles. También eso es algo que podría parecer contraintuitivo por el contexto en el que nos desenvolvemos, pero regulen mucho el tema de redes sociales, particularmente en el tipo de contenido. Espacios como este, donde tienes contenido de valor, son muy buenos, pero muchas veces la farándula, el chisme, el glamour, que ojo, no digo que no lo vean para nada,
pero que no le den la máxima prioridad en su vida, porque seguramente, y no vamos a hacer alusión a nadie, pero muchas veces por estar pensando que cierto famoso o cierta famosa ha logrado X o y ustedes no están logrando X o Y, tal vez ya no son suficientes o no son competentes o no son buenos o no son felices. Y eso es una limitante bien fea, que en algún momento, les platico, yo también llegué a sentir. Tras, explosión de poder. Oye, mi Robert, y hablando a lo mejor más a futuro, ¿cómo te visualizas tú en 10 años? O mejor, la pregunta va a estar más padre. ¿Cómo te visualizas tú en 11 años? Es decir, a los 38 años, la edad que yo tengo. Justo. Precisamente, la verdad es que en lo personal hay muchísimas cosas que me gustaría hacer. La realidad es que me gustaría visualizarme sobre todo ya con una familia, sobre todo ya habiendo realizado ciertas metas y sobre todo ya estando de manera muchísimo más activa y más participativa con respecto quizás a poder patrocinar ciertos eventos, a realizar ciertos foros, a no solamente ser panelista, no solamente ser emprendedor, sino que ya poder ser un mentor o incluso, ¿por qué no?, inversionista. Es algo que siempre me llamó la atención, pero por supuesto es un camino que se tiene que trabajar para poder llegar. Pero es un ejercicio bien bonito. Hace poquito veía precisamente en un reel de Instagram que te invitaba a que hicieras el ejercicio de visualizar cómo quieres tu vida y por ahí lo ponías en ChatGPT, el famoso ChatGPT que todos en algún momento hemos escuchado. Háganlo. De hecho, aquí está el tip, aquí está la carnita, las pepitas de oro. Básicamente te invitaba a que pudieras desarrollar todo lo que querías en un párrafo, en un prompt, como se le llama, que lo pudieras poner. Todo lo que quieres lograr y cómo te visualizas, en X cantidad de tiempo lo pones y le pides a ChatGPT que te platique, más que cómo lograrlo, cómo sería un día de una persona que ya logró eso. Y entonces te visualizas ya viviendo eso y empiezas a actuar. Ya. Ahí es donde está la magia. Empiezas a actuar lo que decía la frase hace ratito. Condúcete. Habla, camina y condúcete como quieres ser hasta que lo seas. Hasta que lo seas. Pues ya ahí con el tema del auge de las inteligencias artificiales, de las famosas IAs, sobre todo de ChatGPT, ahí tienen el tip. Otro comercial. Me decía una amiga, platicábamos y hubo un momento en que decía que la psicología era la carrera que iba a permanecer vigente, porque hoy pues había como este peligro, como este miedo a que muchas de las carreras actuales desaparecieran y demás. Y yo sí le decía un poquito también, le decía, pero ya hoy te metes a chat GPT y le pones, por ejemplo, ciertas cosas y lo que tú estás diciendo, o sea, te puede dar ciertas recomendaciones, ciertas cosas, y me decía ella, sí, pero va a hacer falta como esta conexión social, como este acercamiento pues hasta físico, hasta de conexión, claro, humano, que no lo van a poder sustituir. Pero también es cierto que las nuevas generaciones, pues así como que a lo mejor sí están necesitadas de ese acercamiento humano, pero así como que estén conscientes o en un sentido de realidad, no, o sea, de hecho por ahí hay algunas pues condiciones, el síndrome de Hashimoto creo que se llama, que es allá por Japón, o ¿sabes? Chavos que se encierran en su cuarto y ahí mueren, o sea, porque se desconectan, porque no tienen roce social, porque no tienen una red de apoyo, porque se acostumbraron a todo pedirlo por teléfono, etcétera. Y entonces son estos nuevos momentos complicados que estamos o que se van a empezar a poner a nuestro alrededor, y bueno, ¿cómo los vamos a superar? Sería la pregunta referente a este contexto del que estamos hablando, mi Robert. Entonces, mira, pues gracias por aperturarte, por compartirnos también cuáles han sido como estos momentos complicados y de alguna manera pues también cómo tú los has ido superando. Nuevamente reitero, o sea, a tu tan corta edad, 27 años, y que tengas puntos tan claros. Por ejemplo, ¿cuántos hijos te gustaría tener cuando hablas de una familia? O sea, porque luego ahorita hay parejas que también dicen, no, nada más ella y yo, nada más él y yo. O sea, tú, por ejemplo, ¿qué es lo que visualizas o qué es lo que de alguna manera te gustaría en relación a la familia? Sí, claro, totalmente. Abordando muy rápido lo que mencionaba, por ejemplo, de que se visualizan solo ellos, incluso hay segmentos,
bueno, algo que creo que no, tal vez no mencioné del todo es también me gusta mucho el tema de marketing, tanto el marketing digital como en general el marketing en sus diversas modalidades. Y es, por ejemplo, el tema de los dinks. Esto no es nuevo, o sea, tiene ya por lo menos más de una década, pero es un término que suena raro, suena como hasta medio cómico, pero es en inglés precisamente. Se habla de que son parejas que no tienen hijos y el término DINK es un acrónimo que significa Double Income, No Kids, que básicamente es doble ingreso, no hijos, que es, los dos trabajan pero no tienen hijos. Entonces son segmentos bien interesantes de mercado y sí hay tendencias bien marcadas que están cambiando. Ahora sí, no es que haya evadido la pregunta, bien aterrizado. A mí personalmente, ¿qué me gustaría? Pues yo me visualizo con por lo menos 2 o 3 hijos, sí me gustaría mucho. Y creo que también a través de los hijos puedes trascender. Hay un tema de legado, pero también creo que no te puedes ir al polo extremo de pensar que solamente por tener hijos y que tus hijos tienen que ser como tú quieres o lo que tú quisiste lograr, porque tampoco se trata de eso. Pero sí es cierto que una máxima de la biología y de cualquier especie es precisamente que se preserve la especie. Entonces creo que sí tiene un tema por ahí de significancia, de cierto grado de trascender el tener hijos, pero tampoco como de que sea coercitivo y que tú los quieras hacer a tu forma. ¿Y cuántos hijos quisieras tener? De 2 a 3. De 2 a 3 hijos. Ok, muy bien. Mi Robert, pues para cuando te escuchen, porque yo estoy seguro que te van a escuchar en algunos años. Mira, mi papá, aquí en un podcast con Sergio Villicaña. Ay, ya cuando estemos así, en las nubes. ¿Qué pasó, Yuvita? ¿Quién está por allá? Sí, Erika Maya dice: saludos, querido amigo, excelente invitado. Roberto, un joven muy exitoso y con un gran futuro. Saludos, Erika Maya, hermosa, desde Zitácuaro, Michoacán, porque para mujeres y pan, Zitácuaro, Michoacán, ¡pum! Qué gusto verte, amiga. También nos está viendo Erika Velázquez. Erika Velázquez, amiga, saludos. Francisco Bravo Olmos. Francisco Olmos, Bravo Olmos, sí, extraordinario orador de Uruapan. Carlos Mesa Mora. Carlos Mesa Mora, saludos, amigo. Rosa María Martínez. Rosa María Martínez, saludos, hermosa. Y Rosaura Campos. Rosaura Campos, saludos. Qué gusto y qué placer que nos estén acompañando y que estén escuchando pues a Robert, a este gran emprendedor y pues una promesa, pero a la vez parte del presente de la juventud. Y en eso estoy, mi Robert, que le hables a la juventud mexicana. Me encantaría que les des un mensaje. ¿Qué mensaje te gustaría darles a los jóvenes de México que obviamente sueñan con marcar una diferencia y contribuir a un cambio positivo en el país? ¿Qué mensaje te gustaría darles a todos ellos que nos han estado escuchando? Claro que sí. Antes de abordar el mensajito, agradezco mucho los comentarios, les envío un fuerte abrazo, un gustazo poder conocerlos. Invitados de calidad, con un anfitrión de calidad y de manera bien concreta un mensajito para las juventudes. Hasta el cansancio me tocó llegar a escuchar la típica frase de que los jóvenes son el futuro de México. El futuro de México, el futuro de México. Y cuando me di cuenta, no somos el futuro de México, somos precisamente el presente. Hay un tema por ahí bien complejo con respecto a las generaciones, sí, que pensamos, por ejemplo, a lo mejor generación, por ejemplo, los boomers o generación X son el pasado. Pero no, también hay muchos que están tomadores de decisiones, particularmente tomadores de decisiones, que están en esos rangos de edades. Pero también hay muchos jóvenes que ya también están tomando posiciones de toma de decisiones. Entonces, algo bien concreto que sí quisiera decirles es: no se esperen a hacer el futuro, desde ya pueden tomar acción, desde ya pueden tener injerencia, desde ya pueden tomar acción para impactar en sus comunidades, para impactar a su familia y por supuesto también para impactar en todo el mundo. Es bien importante que sí tengan una claridad con respecto a lo que quieren lograr, pero también algo que sí quisiera compartirles es que no se trata solamente de empoderarse, que es un término que se utiliza muchísimo, pero también de entender mucho las formas, de entender mucho el tema de valores. No se trata tampoco de llegar a imponer por imponer. Si hay un tema, y esto precisamente lo abordamos con respecto al perfil, por ejemplo, de un emprendedor o de un joven, que es el tema de rebeldía o de inquietud, claro, es algo natural, es algo que se da naturalmente en los jóvenes, pero que también deben de tener una claridad de que, así como ustedes quieren llegar a cambiar el mundo, en su momento también las otras generaciones han cambiado al mundo, porque eso es bien importante destacarlo. El mundo es dinámico, el mundo no es estático, el status quo no se va a mantener, no es que las cosas vayan a ser siempre de la misma forma, claro, van a haber cambios y es ahí donde deben de tomar acción.
Mira, mi Robert, te escucho hablar y me escucho a lo mejor de tu edad, porque me tocó como que emprender también en el mundo político a muy temprana edad, y yo siempre hay una frase que a mí me apasiona que dice que todo aquel joven que no es revolucionario, va en contra de su propia naturaleza, y estoy completamente de acuerdo. Y tampoco nunca me gustó a tu edad escuchar que me dijeran, que creo que yo sí lo dije correcto diciendo que eres parte del, no solamente del futuro, sino también parte del presente, ¿no? Claro. Porque también es algo con lo que comulgo y es algo con lo que he vivido, pero también es cierto que, bueno, estamos en generaciones, hay brechas generacionales, somos 11 años de diferencia en cuanto a tu visión de las cosas, a la mía, y yo te voy a pedir un favor, para, no solo para mí, sino para todas las personas contemporáneas mías y para las que todavía son más grandes. Pues siempre no dejen de darnos un apretón de corazón, no dejen de comprender que pues de alguna manera crecimos con puntos de vista muy distintos, y que nos corrijan y que nos abracen y que nos aprendan y que nos enseñen siempre con amor, porque las nuevas generaciones muchas veces me doy cuenta de que pues quieren hacer que nosotros, como si estuviéramos en un error, cuando creo que no hay verdades absolutas, como se decía hace un momento, y cuando creo que todos juntos somos el presente, no solo de México, sino el presente del mundo. Entonces, eso es algo que te invito y invito a todos los jóvenes, porque luego, hoy que estoy en medio de esa generación mayor y de esa generación menor, me siento como que jalado por los dos lados. Estoy hoy como el hermano sándwich, vamos a decirlo, pero de la sociedad, en donde ni estoy al parejo de los que están a los 60, 70, ni estoy con los de los 20, 15, 30, a lo mejor con los de los 30 un poquito más, pero hoy entiendo los dos espacios, y hoy desde este punto medio, vamos a decirlo, desde este punto medio, pues comparto esto, que espero que también a lo mejor pueda nutrir un poquito esto que hemos hecho esta nochecita para todos ustedes, con mucho amor, con mucho cariño, desde Explosión de Poder. Y por último, mi Robert, que nos compartas qué proyectos nuevos vienen para ti, dónde te pueden seguir, si tienes algún proyecto que te esté generando, a lo mejor que te tengan que contactar, pues que nos dejes tus redes sociales, que compartas tu número de teléfono si es así, si no, pues simple y sencillamente saludar y pues que sepan pues quién es Roberto, este joven que hoy estuvo aquí con nosotros y que es el presente de México. ¿Qué les quieres decir a modo de invitación, exhortación a todas estas generaciones y toda esta gente que nos ve, no solo en México, porque yo les digo Morelia, Michoacán, México y el mundo? Totalmente, secundo muchísimo la opinión. Todos tenemos que construir nuestro presente, porque precisamente todos estamos coexistiendo en este mundo, en este particular momento. Entonces es deber y es tarea de todos que construyamos una sociedad. ¿Cómo la queremos? Si queremos más justa, si queremos con mayor inclusión, si queremos mayor tolerancia, pero que lo podamos construir todos. Y de manera muy concreta, pues por ahí les platico, sí, en lo personal estoy ahorita muy activo, sobre todo para el tema de redes sociales. Por ahí platicaba el tema de marketing, es algo que me apasiona muchísimo. El tema de posicionamiento digital es algo que me gusta muchísimo. Y me pueden encontrar particularmente, la red social que más utilizo, honestamente, es Instagram. Me pueden encontrar como Roberto-GMEZ, o también en Facebook, naturalmente, como Roberto Gómez o Roberto Gómez Cortés, que es un perfil que tengo naturalmente más dedicado a los viajes. Eso es algo que también pienso traer mucho a mi vida, retomar mucho el tema de los viajes. Ok, sí. Para mí ha sido fascinante toda esta tarde. Tuve la oportunidad de poder entrevistar a Gaby, que es especialista en viajes, que tiene su empresa en viajes, y luego viene Robert y también viene con este tema de los viajes, que creo que es algo apasionante, es algo que te hace crecer, es algo que te
hace que tu visión se expanda y que por supuesto todos debemos de invertir tiempo en viajar. Obviamente en trabajar, obviamente en cumplir nuestros sueños y pues mi Robert, yo estoy sumamente agradecido por habernos acompañado en esta noche de explosión de poder y por lo tanto, ya te había dicho por último, pero no por último, quiero que nos digas para ti qué es explosión de poder. Explosión de poder. Para mí sí va muy hilado con el tema de empoderarte, pero sobre todo de tener claridad de qué es lo que quieres hacer. Creo que esa es una máxima que debemos de tener en la vida, el enfoque. Y para poder tener una buena explosión de poder, debes de tener un enfoque y de saberla dirigir a un espacio. Ese sería mi mensaje. Yo pensé que iba a decir, Robert, para tener una buena explosión de poder, tienen que ver su podcast todos los días, viernes de 7 a 9 de la noche más o menos aproximadamente. En este tiempo que hemos estado aquí, no sé si hay alguien todavía por ahí con nosotros, creo que no, pero bueno, agradecerles y ya saben todos ustedes desde Cine, Centro Internacional de Networking y Emprendimiento, desde SDVB y asociado como una de nuestras submarcas, Salud, Dinero, Vida y Bienestar, y por supuesto desde este espacio Pum Tras Explosión de Poder, soy Sergio David Villicaña Bedoya y me complace haber estado con ustedes esta noche, así que nos despedimos con Robert con esa C de Centro Internacional de Networking y Emprendimiento, así que gracias y que pasen una muy bonita noche. Pum Tras Explosión de Poder.